Buenas, pues vamos a ver otro vídeo de transistores bipolares, en concreto el del examen de abril de 2016, el examen que se puso el año pasado. Y dice así: la figura muestra un circuito de gran señal con un transistor NPN. Utilizando un modelo lineal por tramos, se pide lo siguiente: sacar VL en función de VG cuando el transistor está en corte, lo mismo cuando está en saturación y lo mismo cuando está en activa. Y luego el rango de valores del generador de VG para que el transistor funcione en activa, ¿vale? Da estos datos: la tensión VCC 5 voltios, la resistencia base, las resistencias de colector que son iguales, ¿vale? Y luego los datos del modelo lineal por tramos del transistor, que es la V gamma E, son 0,7 voltios, ¿vale? Lo voy a poner aquí ya, 0,7 voltios. Aquí he puesto los modelos, ¿vale? Para irnos ya, vamos, para tenerlo ya puesto. La VC de saturación 0,2 voltios y la beta 120, ¿vale? Bueno, pues nada, es un problema de gran señal, como veis, lo dice el propio enunciado, y nos va pidiendo calcular la salida en función de la entrada, o sea, la ecuación de la tensión de salida en función de la tensión de la entrada cuando el transistor está en corte, en activa y saturación. Típico problema. Vale, vamos a echarle un vistazo primero al circuito para, en vez de empezar a analizar a lo loco, pues intentar ver qué tenemos delante, ¿vale? Bueno, entonces, un transistor NPN con su corriente de base aquí, como siempre, su corriente de colector aquí, ¿vale? Corriente colector, la que entra por el colector, y corriente de emisor, ¿vale? Ojito a pintar la corriente colector, la pintamos bien, no fuera, ¿vale? Es la que entra al colector. Vale, aquí tenemos el generador de gran señal, unos generadores de continua, ¿vale? Y aquí unas resistencias, pues por aquí vendrá una corriente, que una parte se va para el colector y otra parte se va por la resistencia RC2. Y nos dice, ¿cuánto vale la tensión de salida cuando el transistor está en corte? Bueno, pues vamos a ello. ¿Qué hacemos? Primero poner las condiciones que implica el corte. ¿Qué quiere decir que el transistor está en corte? Pues que está en esta zona, o sea que su corriente de base es 0 y su tensión base emisor, VBE, menor que 0,7 voltios. Se me ha olvidado pintar las tensiones en el circuito, pero las voy a pintar ahora mismo. Esta, la que hay aquí entre la base y el emisor, esta es VBE, ¿vale? Y la otra, que esta también hay que pintarla, la que hay entre el colector y el emisor, ¿vale? Aquí, VC. Entonces, aprovechando que hemos pintado esto, vamos a pensar un poquito más, ¿vale? Si esta es la tensión VBE, como el emisor está a 0, está a tierra, en la base habrá VB, esa diferencia, ¿vale? Bueno, y eso ya nos da un dato para sacar tensiones en la resistencia. Y luego, ojo con esto, que se me ha pasado comentarlo al principio, pero es una observación interesante. La tensión colector-emisor es VL, ¿vale? Porque si veis, el colector está conectado, o sea, es donde marca, donde estoy midiendo la tensión de salida, V sub L, entre ese punto y tierra. Entonces, VC y VL son la misma tensión, que por cierto, son la misma que la que hay en la resistencia RC2. ¿Vale? Bueno, pues dicho esto, volvemos a la rutina. ¿Cuáles son las condiciones de corte? Íbamos por aquí, ya hemos visto la condición en la corriente de base, y la corriente de colector, pues también igual a 0. Entonces, ahora llevamos esas condiciones al circuito, ¿vale? Entonces, si eso es así, voy a pintar aquí rápidamente el circuito para poder hacer dibujitos encima, ¿vale? Aquí el transistor, me ha quedado un poco feo, lo arreglo, ¿vale? Y aquí la resistencia de base, el generador VG y VCC, RC1 y RC2, ¿vale? Entonces, si el transistor está en corte, esta corriente vale 0, ¿vale? Esta corriente vale 0 y esta tensión me tiene que salir menor que 0,7. En esas condiciones, ¿cuánto vale la tensión V sub L? Pues como veis, en esas condiciones es muy fácil de hallar esa tensión, es un divisor de tensión de dos resistencias, ¿vale? ¿Por qué? Porque toda la corriente que baja por aquí, nada se va hacia el colector, es igual a toda la corriente que baja por ahí.
¿vale? La corriente por RC1 y la corriente por RC2 son iguales. Y si no sabéis la fórmula del divisor de tensión, pues lo hacéis a pelo. Entonces, la corriente que va por aquí es VCC menos VL partido por RC1, perdón, VCC, a ver, lo voy a poner aquí porque si no luego me queda esto hecho un lío. VCC menos VL partido por RC1 tiene que ser igual a la corriente que va por aquí, que es VL menos 0 partido por RC2. VL menos 0 partido por RC2. ¿De dónde sacamos que VL es igual a VCC por RC2 partido por RC1 más RC2? ¿Vale? Bueno, esto vale 2,5 voltios. Bueno, esto también era fácil de ver, que no he caído yo en la cuenta, por eso os recomiendo siempre mirar las cosas antes. Si RC1 y RC2 son iguales, cosa que se ve aquí en el enunciado, si ahí hay 5 voltios, pues caen 2,5 en cada una, ¿vale? Pero bueno, mejor que lo calculéis. Pero bueno, siempre está bien ir comprobando que las cosas que salen pues son más o menos sensatas. Bueno, pues ya está. Como no nos pide nada más, no tenemos que ver para qué valores del generador ocurre esto. Pero bueno, sería muy fácil de ver, porque esto ocurre cuando la tensión base emisor sea menor o igual que V gamma E, menor o igual que 0,7. La tensión base emisor ahora mismo es la tensión en la base menos la tensión en el emisor. La tensión en la base, como aquí no hay corriente, en la resistencia no cae tensión, la tensión en este punto es la misma que hay aquí, o sea, VCC menos VG. El emisor está a 0 porque está conectado a tierra, esto tiene que ser menor que V gamma E y de aquí ya sacaríais la condición de VG. Pero como no la pide, pues nada. Bueno, vamos con el apartado B. Lo mismo cuando el transistor está en saturación. Cuando está en saturación, pues las condiciones son que está en este trozo, o sea, que la tensión base emisor vale V gamma del diodo del emisor y la corriente de base tiene que ser positiva, y que la tensión colector emisor es igual a VCE de saturación y que la corriente de colector tiene que ser menor o igual que beta veces I de base. ¿Vale? Es decir, que está en este tramo de aquí. ¿Vale? El tramo vertical es el tramo de saturación, tensión igual a VC de saturación, corriente de colector menor que beta veces I de base. ¿Llevamos esas condiciones al circuito? Pues muy bien. Entonces aquí ya sé, voy a pintar sobre este, que esta tensión, la tensión base emisor, es V gamma del diodo del emisor. ¿Vale? Que la tensión colector emisor la conozco también y es VCE de saturación, 0,2 voltios. VCE de saturación. Y me pregunta VL, pues como ya hemos observado, la VCE y la tensión VL son la misma, ¿vale? Porque está marcando el nudo del colector, ¿vale? Hay que medir entre colector y tierra, y esta es la VCE entre colector y emisor, que está a tierra. Entonces, la respuesta aquí es muy fácil. VL es igual a VCE de saturación, que son 0,2 voltios, ¿vale? Hasta aquí la respuesta que nos piden. Vamos a aprovechar para aprender un poquito más, ¿vale? Si hubiera que demostrar, si hubiera que calcular para qué valores de VG ocurre esto, pues habría que ir a las condiciones de saturación, ¿vale? Que la corriente de base tiene que ser positiva y que la corriente de colector tiene que ser menor que beta veces I de base. ¿La corriente de base cuánto vale? Pues la corriente que va por esta resistencia de R de base, entonces es su tensión partido por R. ¿Qué tensión tengo aquí? VCC menos VG. VCC menos VG. Esa es la tensión, digamos, en la borna positiva. Menos, ¿qué tensión tengo aquí? Pues V gamma E. Partido por R de base tiene que ser positivo. Para lo cual el numerador tiene que ser positivo. Conozco VCC, conozco V gamma E, pues sacaríais la condición en VG. Muy fácil, ¿vale? Y la otra condición, o sea, ahí sacaríais una condición de VG menor que no sé cuánto, ¿vale? La otra condición, que la corriente de colector sea menor o igual que beta veces I de base, pues la aplicaríamos también. ¿Cuánto vale la corriente de colector? La corriente de colector es de toda la que viene por aquí,
la que se va por el colector es toda menos la que se va por aquí, ¿vale? Entonces hay que volver a calcular esas corrientes, ¿vale? La corriente de colector es de toda la corriente que viene por RC1, le resto la que se va por RC2 y ya lo tengo. Entonces la que viene por RC1, como aquí hay 0,2 voltios, VCE de saturación, ¿vale? Porque eso está en saturación, pues entonces esto me queda VCC menos VCE de saturación partido por RC1 menos la tensión que hay aquí, que es VCE de saturación menos 0 partido por RC2. O sea, operamos esto, que además las R son iguales, y esto os tiene que quedar menor que beta veces I de base, siendo I de base la que tenéis aquí. Y ahí sacaríamos la segunda condición para que el transistor esté en saturación, ¿vale? Esto es una de más para ir practicando, pero esto realmente el problema no lo pedía. Bueno, voy a borrar esto y vamos a continuar con lo que nos pide. En tercer lugar, sacar la VL en función de VG cuando el transistor está en activa. Pues otra vez lo mismo. ¿Qué pasa cuando está en activa? Que VBE es V gamma, el diodo del emisor, y la corriente de base es positiva, y que la corriente de colector es beta veces I de base, ¿vale? Porque estoy en esta zona, y la tensión colector-emisor tiene que ser mayor que la de saturación, ¿vale? Y VCE mayor o igual que VCE de saturación. Bueno, llevamos esas condiciones al circuito y entonces lo voy a pintar otra vez porque no me vale ninguno de los anteriores y lo voy a hacer aquí, ¿vale? Rapidísimamente, dos resistencias, ¿vale? Aquí el transistor, resistencia de base y esto así, ¿vale? VG, VCC, VCC, RC1, RC2 y R base. Ahora volvemos a poner las condiciones en el circuito, ¿vale? V base emisor, aquí, entre la base y el emisor, esto 0,7 voltios, ¿vale? V gamma E. La corriente de base, positiva. La corriente de colector, que no es esta de aquí, beta veces I de base. Y la tensión colector-emisor mayor que la de saturación, ¿vale? Bueno, pues vamos a calcular cuánto vale la tensión V sub L en función de VG. ¿Cómo voy a calcular esto? Pues una de dos. O calculo esta tensión, ¿vale? O calculo la tensión en RC1 y resto, VCC menos lo que cae en RC1, ¿vale? Porque la tensión en colector-emisor no sé cuánto vale. Sé que tiene que ser mayor que la de saturación, pero no sé cuánto vale. Entonces la tengo que hallar en una de las otras resistencias que están conectadas al colector, ¿vale? Entonces, bueno, para eso, ¿qué voy a necesitar? Pues a ver, esta corriente, para restarlas, ¿vale? Y que me dé la de colector y poner las ecuaciones. Bueno, pues vamos a ello. Vamos primero con la corriente de base, porque para sacar la I de colector tengo que sacar la I de base. La I de base la voy a sacar aquí, en RB, ¿vale? Será la tensión en ese punto, que es VCC, a ver, venga, VCC menos VG menos V gamma E partido por RB, ¿vale? Esto es la I de base, ¿vale? Que me tiene que salir positiva. Como me piden las condiciones para activa, pues ya, si queréis, las vamos haciendo, ¿vale? Entonces, de esta ecuación saco que VG, lo voy a escribir aquí, tiene que ser menor o igual que VCC menos V gamma E, que son 5 menos 0,7, 4,3, ¿vale? Luego, la corriente de colector, ¿vale? Beta veces I de base, ¿vale? O sea que ya la tengo. ¿Cómo saco yo la tensión V sub L? ¿Vale? Bueno, pues ahora tendré que decir que la corriente que viene por la R1, esta, y por RC1, es igual a la I de colector más I por RC2. O sea, es la ecuación de ese nudo, ¿vale? Lo voy a poner aquí. La corriente I por RC1
es igual a la corriente de colector más la corriente por RC2. Muy bien, ¿cuánto vale la corriente por la RC1? Pues su tensión partido por R, o sea, la tensión aquí, que es VCC, menos la tensión aquí, que es V sub L, que es lo que quiero hallar, partido por R. VCC menos VL partido por RC1. Eso será igual a la corriente de colector, que es beta VC de base, o sea, beta por VCC menos VG menos V gamma E partido por RB, menos la corriente por la resistencia RC2, que es su tensión, o sea, VL menos 0 partido por RC2. ¿Vale? Bueno, pues si os fijáis, VCC lo conocemos, RC1, beta, todo esto lo conocemos, y de aquí podemos sacar VL, que es lo que nos piden, que me aparece aquí, en función de VG. Todo lo demás lo conocemos. No me voy a poner aquí a operar esto porque si no el vídeo me va a quedar eterno, ¿vale? Pero esto que yo creo que ya lo podéis operar vosotros. Si sustituimos valores, esto nos queda que VL es igual a menos 0,94 más 0,8 por VG. Vale, pues muy bien. Entonces, ¿para qué valores ocurre esto? Pues ya hemos visto primero que para que esto ocurra la corriente de base tiene que ser positiva, que eso nos ha dado una condición. Y la segunda condición para que esté en activa es que la corriente colector emisor, la tensión colector emisor, esta de aquí, esta de aquí sea mayor que la VC de saturación. Bueno, pues eso es muy fácil de aplicar porque VC es lo mismo que VL. Entonces, para contestar el último apartado, para que VCE sea mayor o igual que VC de saturación, es lo mismo que decir que esto que nos ha quedado aquí sea mayor o igual que la VC de saturación, ¿vale? Que esto vale 0,2 voltios, que es un dato del problema. Bueno, pues si hacemos eso, la condición que nos sale es que VG tiene que ser mayor, restando ahí, vamos operando, mayor o igual que 1,4. Entonces, la respuesta al apartado E es, para que esto esté en activa, la tensión VG tiene que estar entre 1,4 y 4,3, mayor que 1,4, menor que 4,3, ¿vale? Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo y que lo hayáis entendido fenomenal. Bueno, pues nos vemos. Adiós.